Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, te saludo una vez más Esteban Corbalán y junto con mi familia estamos aquí en República Dominicana sirviendo al Señor a través del Ministerio de Palabra de Vida. En esta oportunidad me toca compartir contigo el comentario de la hora silenciosa que está allí en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto en el capítulo 4 a partir del verso 14 al 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En el primer versículo del capítulo 4, Pablo se presenta como un siervo de Cristo y también como un administrador de los misterios de Dios. Pero aquí en el verso 14 en adelante se presenta como un padre espiritual, y una de las razones es para que ellos puedan entender por qué había utilizado cierto sarcasmo e ironía en los versículos anteriores, y es por la razón de que él no quería que se olvidasen quién era realmente para sus vidas. Quería que recuerden que Él los había engendrado en Cristo por medio del Evangelio. Y usa esta metáfora, aclarando no que Él los había engendrado, sino que había sido el Señor a través de su palabra, por la obra del Espíritu Santo, entonces produciendo esta obra del nuevo nacimiento, y por lo cual ellos estaban ahora en la familia de Dios. Pero Él sentía esta responsabilidad al haberles entonces predicado el Evangelio, y cuando ellos reconocieron y recibieron a Cristo como su Salvador personal, Él tomó justamente esta posición como un Padre espiritual. Y en esta nueva relación, Él los había les había enseñado, les había instruido en los pasos entonces en esta nueva vida en Cristo. Sabes, este es un desafío tremendo que nos lleva a nosotros a considerar con gratitud aquel que nos guió a los pies de Cristo, aquel que nosotros lo podemos tomar como un Padre espiritual, pero también nos desafía a que nosotros no olvidemos y podamos hacer lo mismo. Quiero animarte a que cada joven que llevas al club bíblico, a la conexión juvenil, o a cada joven que llevas a la iglesia o a un evento específico donde se va a predicar el Evangelio, y cuando esto sucede y aquella persona reconoce y recibe a Cristo como su Salvador personal, allí comienza para nosotros lo mismo que Pablo quiere motivarnos en esta mañana. Comienza una responsabilidad sobre aquella persona como un padre espiritual, o si no, como algunos le llaman, un hermano mayor dentro de la familia de Dios, en donde debemos procurar no solamente interesarnos por esa persona, sino involucrarnos con ella en esta relación de amor que le ayude en este nuevo caminar en la vida cristiana. Sí, pero también Pablo les dice que no solamente era un padre por el Evangelio, sino también un padre espiritual en el ejemplo que Él les había dado y que les había dejado, y en lo cual Él quiere que lo imiten. Y saben, por eso justamente les envía a Timoteo, porque Timoteo también les iba a recordar y les iba a decir que ese proceder de Pablo no solamente había sido con ellos, sino en todo lugar donde Él estaba y en cada iglesia que visitaba y enseñaba o predicaba. Pablo justamente se comportaba de la misma manera, y que era digno de imitar por una sola razón, porque él, como dice en el capítulo 11, versículo 1, también de esta primera carta, él era un imitador de Cristo. Por lo tanto, podía decir con toda libertad y seguridad: sed imitadores de mí, porque yo soy un imitador de Cristo. Qué tremendo desafío que nos deja el apóstol Pablo, porque realmente, hermanos queridos, si hay algo que está adoleciendo hoy en la familia de Dios y dentro de la obra de Dios, son hombres y mujeres a quien imitar. Ojalá
que en nuestras vidas las personas se encuentren no solamente un ministro del Evangelio, sino un modelo de Cristo, un modelo de piedad, un modelo de virtud que realmente valga la pena imitar. Que en nuestro caminar no olvidemos también la exhortación que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12 de su primera carta, de que debemos ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Porque si hay algo que en estos últimos tiempos va a ser difícil, no es morir por Cristo, sino realmente vivir por Cristo, dando un ejemplo de su persona en nosotros, un ejemplo de piedad que vaya dejando huellas que otros puedan seguir y un ejemplo que otros puedan imitar. Pablo, un padre espiritual por el Evangelio, Pablo, un padre espiritual por el ejemplo, pero también Pablo, un padre espiritual por el enfrentamiento que tiene justamente con aquellos hombres que estaban envanecidos y menoscabando no solamente su autoridad espiritual, sino también su misma persona. ¿Y cómo lo hacían? A través de la elocuencia y a través de la verborragia y de aquellas palabras floridas que realmente atraían a las personas, pero que simplemente se quedaban en eso, un impacto, pero jamás una influencia piadosa. Y Pablo entonces les dice y les marca la diferencia, que estos hombres eran justamente los que los querían arrastrar a que sean de su partido. Ellos iban promoviendo aquella división dentro del pueblo de Dios en la iglesia en Corinto, llevándolos a ser de un cierto sector, ya sea de Pablo, de Apolo, de Cefas. Y allí entonces les está diciendo Pablo que estos hombres simplemente tenían ese propósito a través de su palabra, pero que realmente no tenían ningún propósito santo y menos un poder que realmente les llevara a entender que en el reino de Dios, si hay algo que debe producir la palabra de Dios, es justamente un anhelo por las cosas santas de Dios. Saben, Pablo está marcando allí la diferencia entre el simple palabrerío y aquella palabra con el poder de Dios. Allí en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11, justamente el apóstol también recuerda esto. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque simplemente quiero recordarte o terminar recordándote, hermano querido, que dentro del reino de Dios no son las palabras, sino el poder de Dios a través de las palabras que al entregarle entonces producen en el corazón de los oyentes según el propósito santo de Dios. Que el Señor nos ayude a entender que en estos últimos tiempos justamente nos vamos a encontrar, y ya lo estamos viendo y viviendo, como en los tiempos de Pablo, hombres que simplemente tienen un lenguaje florido, tienen una verborragia juntamente con una personalidad atractiva, pero carentes totalmente de la presencia y del poder de Dios, y que van produciendo simplemente en un auditorio en donde no solamente están alimentando lobos, sino también entreteniendo ovejas. Que nosotros podamos marcar la diferencia y ser esos hombres que hablen con la autoridad de parte de Dios, no para guiarlos a un sector y a una preferencia sobre fulano, sutano, menengano o sobre nosotros mismos, sino realmente llevarlos a seguir y a ser discípulos de Cristo. Que el Señor te bendiga ricamente. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.